Hola, bien, muy bien. Buenas tardes. Bienvenidos al enlace con la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, al ciclo de conferencias de arquitectura cósmica en su 7ª edición, dedicada al tema de la ciencia de los datos. Quiero agradecer a la Universidad de Valencia, al Instituto Max Planck, a la Universidad Autónoma de Madrid, a la propia Fundación, obviamente, y al Ayuntamiento de Castellón de la Plana, porque sin su colaboración no hubiera sido posible su existencia, su desarrollo. Quiero también agradecer a don Emilio Oliva y a don José María Ibáñez Cabanell y a doña Elena Mengala la labor de coordinación del curso, sin los cuales seguramente esto no hubiera podido salir al nivel que ha salido y con la excelencia que hemos desarrollado las clases. Y hoy tenemos el aprendizaje automático cuántico con don José Martín Guerrero, catedrático de la Universidad IAL, y él va a ser el que nos va a ilustrar. Entonces, como es un tema ya más científico, repito, gracias por haber conectado con nosotros, gracias por la divulgación de la ciencia y la tecnología. La Fundación sigue estando a su disposición y doy paso al doctor Ibáñez. Gracias, doctor Guillén. Yo lo que quiero de nuevo también agradecer a toda la audiencia telemática, en este caso, por su participación y a los conferenciantes que están participando en esta 7ª edición de los ciclos de arquitectura cósmica, que en esta edición está dedicado a la ciencia de datos. Como dijo el profesor Emilio Soria en su primera charla, la ciencia de datos se ha convertido en un pilar para el avance de la ciencia y la tecnología, junto con la teoría y la experimentación o la observación astronómica. Esto, unido al uso de los supercomputadores, pues abre todo un mundo nuevo con implicaciones científicas, tecnológicas, sociales, económicas y ya veremos cuántas más, porque la vida hoy moderna, pues como todo el mundo conocemos, está inundada de numerosos datos, no solo los provenientes de satélites o de grandes aceleradores como los que hay en el CERN, sino también de nuestras comunicaciones diarias por nuestros móviles. Bien, la sesión de hoy está dedicada al aprendizaje automático cuántico, donde el profesor José David Martín unirá la moderna ciencia de datos en la versión aprendizaje automático con la teoría de la mecánica, la física cuántica. Yo no quiero más que subrayar que recientemente la red española de supercomputación se ha ampliado a red de supercomputación y datos y por lo tanto todos los interesados en este tema deben de saber que ya está disponible y está abierta la primera convocatoria para presentación de proyectos que requieran grandes volúmenes de datos a ser guardados en instalaciones adecuadas para su uso durante de 3 a 5 años. Esto es una novedad de hace apenas unos días en que está firmada los estatutos nuevos de la red española de supercomputación y datos. Con eso ya doy paso al profesor Emilio Soria, que se encargará de introducir al conferenciante de hoy. Muchas gracias a todos y que no se me olvide, fundamentalmente quiero agradecer a la doctora Elena Vendala y al doctor Guillén por su apoyo moral y logístico. Y, por supuesto, al profesor Guisolía, que es el alma mater de la Fundación y de tantas cosas para la ciencia en Valencia y en España. Profesor Emilio Soria. Muchas gracias, doctor Ibáñez. Pues bueno, para mí es un lujo y un placer presentar al doctor Martín Guerrero. Es licenciado en físicas, especializado en física teórica, ingeniero electrónico. Hizo una tesis brillante, como todo lo que ha hecho a lo largo del tiempo en temas de aprendizaje máquina. Y bueno, a lo largo de estos años de colaboración ha desarrollado un gran número de publicaciones, un gran número de contratos, ha dirigido un gran número de proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, y fruto de todo ese trabajo sacó la cátedra de forma brillante, siendo uno de los catedráticos más jóvenes del departamento. Hace unos años decidió volver a sus orígenes de físico teórico
juntando el tema del aprendizaje máquina con la cuántica, de tal manera que se ha convertido, en unos años, se ha convertido en uno de los expertos mundiales en este campo. Así que yo creo que nada, lo que hay que hacer es tratar de disfrutar de su charla, que seguro que como todo lo que hace será brillante y muy divertida, y nada más. Bueno, pues gracias por la presentación, Emilio. En primer lugar, quería pues, agradecer, como no, la posibilidad de participar en este ciclo de conferencias a la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y particularmente al profesor Ibáñez por la oportunidad de poder hablar hoy en este ciclo que comenzó con la charla primera que impartió el profesor Emilio Soria sobre inteligencia artificial y ciencia de datos y que siguió la semana pasada con una presentación muy interesante sobre uno de los temas más candentes a día de hoy en Machine Learning, aprendizaje de máquina, automático, como lo queramos llamar, que es el de las redes profundas. Se ve bien la presentación, ¿verdad? Antes de continuar, se ve perfectamente, ¿vale? Bien. Pues bien, yo de lo que voy a hablar hoy es un tema que también está de cierta actualidad dentro de lo que podemos considerar ciencia de datos o aprendizaje automático, pero no es tan popular como pueda ser el aprendizaje profundo, que pues, gran parte de la comunidad de aprendizaje automático ha derivado pues, hacia estos temas, hacia Deep Learning, hacia aprendizaje profundo en los últimos años, sino que es un tema que engloba una comunidad mucho más pequeñita que la del aprendizaje automático cuántico. Como se ha mencionado en la introducción y veremos durante la charla, pues, bueno, en definitiva se trata de una disciplina que pone en común conceptos de mecánica cuántica y aprendizaje automático y en particular pues, intenta aprovechar el gran tirón y pues, los grandes avances que ha habido tanto en Machine Learning como en computación cuántica en estos últimos años. Este es un poco el índice de la charla que voy a impartir. Empezaré con una pequeña introducción en la que situaré el marco de trabajo de esta disciplina del aprendizaje automático cuántico. Como os digo, es una disciplina aún en sus primeros albores, que yo creo que tiene mucho margen de crecimiento. Y después hablaré de las dos aproximaciones fundamentales que hay dentro del Quantum Machine Learning, que es, simplificándolo mucho, podemos pensar en qué puede hacer la computación cuántica, la información cuántica, la medida cuántica, por el aprendizaje automático, o al revés, qué puede hacer el aprendizaje automático por los sistemas cuánticos. Y después, bueno, pues aparte de concluir la presentación, comentaré también algunas de las perspectivas que veo yo, por donde pienso que podría ser interesante que continuara la investigación en este campo. Entonces, comenzando por el aprendizaje automático y computación cuántica, en las primeras charlas de este ciclo de conferencias se ha introducido el concepto de Machine Learning, que básicamente pues, se trata de una serie de métodos, de algoritmos que lo que hacen es aprender a partir de los datos, intentar encontrar perfiles, intentar encontrar patrones reproducibles de tal manera que se puedan encontrar modelos, aproximaciones matemáticas que puedan funcionar bien con datos nuevos. Y bueno, eso tiene una cantidad de aplicaciones tremenda, como seguro que se han comentado en las dos primeras charlas, en multitud de campos diferentes, desde la medicina, la industria, el marketing, o prácticamente a día de hoy cualquier campo de aplicación que nos pueda venir a la cabeza. Es una línea de trabajo en Machine Learning que está realmente madura y evolucionada, donde hay cada vez más soluciones comerciales, donde el aprendizaje profundo de Deep Learning que se veía la semana anterior ha supuesto una revolución y un cambio de paradigma importante, porque ha permitido resolver problemas que
hasta entonces sabíamos más o menos cómo resolverlos, pero no teníamos la capacidad para hacerlo. Entonces tenemos por un lado ahí un campo muy maduro y por otro lado tenemos otro campo que es la computación cuántica, quantum computing, que es un paradigma de computación no nuevo, ¿vale? Porque ya Feynman hace décadas ya empezó a hablar de computación cuántica, pero que sí que es cierto que estos últimos años ha tenido un auge importante porque realmente el problema, más que un problema teórico, es el problema de que pueda seguir evolucionando la computación cuántica es un problema tecnológico. Y poco a poco van surgiendo nuevas o mejores aproximaciones tecnológicas que están permitiendo pues, cada vez ir aumentando el rendimiento y las prestaciones de esta computación cuántica. En la computación cuántica, que ahora después de manera muy breve introduciré, podemos hablar por un lado de dos aproximaciones fundamentales, una que sería la análoga a la computación clásica que conocemos, que es trabajar con puertas lógicas cuánticas, ¿vale? Que es, normalmente cuando se habla de un ordenador cuántico universal se entiende este tipo de aproximación, pero después también hay otra aproximación muy interesante y que liga muy bien con el Machine Learning, que es lo que se conoce como computación cuántica diabática o quantum annealing, ¿vale? Dentro de las aproximaciones al aprendizaje automático cuántico, como he comentado en la introducción, básicamente podemos hablar de dos opciones. Bien, qué es lo que puede hacer la mecánica cuántica, la información cuántica por los algoritmos de Machine Learning, por lo tanto, en muchas ocasiones encontrando versiones cuánticas de estos algoritmos, y también al contrario, que es lo que el Machine Learning puede hacer para extraer información, para mejorar algunos aspectos de la información cuántica, que tiene muchas cosas interesantes, pero también algunas trabas que resolver por su propia naturaleza. Entonces, empezando por la computación cuántica, obviamente, tanto esta diapositiva como toda la presentación se centra, tiene un aspecto claramente divulgativo, sin entrar en demasiado detalle, pero bueno, la idea es transformar lo que sería el bit clásico que tenemos en computación clásica, que sabemos que, bueno, que es un bit que puede tomar un valor 0 o 1, pues en computación cuántica eso se transforma en un qubit. Un qubit es un bit cuántico que en principio está representado por un estado en superposición cuántica de los estados 0 y 1, como vemos aquí en el estado. Sí. Lo único que sabemos de ese estado en superposición es que la probabilidad de que esté en un estado 0 es alfa cuadrado y la probabilidad de que esté en un estado 1 es beta cuadrado. Hasta que no se mide y por tanto se pasa a un estado puro cuántico, el qubit está en ese estado en superposición. Lógicamente, al pasar de una opción como la del bit clásico, que solamente puede tener dos valores, 0 o 1, a un bit cuántico que está representado en principio por un continuo de posibilidades entre 0 y 1, las capacidades de modelado son mucho mayores. Veremos, no obstante, que las dificultades particularmente tecnológicas que existen, pues hacen que todavía no se haya llegado hoy que quizá quede bastante tiempo aún, en llegar a computadores cuánticos realmente competitivos y útiles en problemas reales y diarios. Como os comento, la diferencia del bit clásico al qubit es básicamente lo que pasamos de dos posibles estados a un continuo de estados representado por un estado en superposición. Además, el paralelismo cuántico lo que nos va a decir va a ser que si nosotros tenemos un número n de qubits, el número de posibles cálculos simultáneos que yo voy a poder realizar va a ser 2 elevado a n. ¿Vale? Por tanto, si yo tengo, como en el ejemplo que tenemos aquí, dos qubits, yo voy a tener 4 posibles estados y voy a poder hacer 4 posibles medidas al mismo tiempo. Si tengo 3 qubits, voy a pasar a 8 y así sucesivamente.
Eso en la práctica sería, si queremos hacer una traslación clásica, como tener un ordenador clásico en el caso de 2 qubits, con 4 núcleos, en el caso de 3 qubits, con 8, y así sucesivamente. Obviamente, en cuanto nos plantamos en un número de qubits de 50 a 100, la cantidad de cálculos paralelos que se pueden realizar al mismo tiempo es completamente tremebunda, es grandísima. Y eso da unas capacidades de cálculo y de modelado tremendas. Los qubits, sin entrar mucho en detalle en este caso, pueden estar separados, vamos a decir, que es lo que llamamos como qubits factorizables, o pueden estar entrelazados. La diferencia entre unos y otros es que en el caso de los qubits factorizables, como vemos en el primer caso, si por ejemplo tengo 2 qubits, las 4 opciones 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1 están presentes, mientras que cuando hay un entrelazamiento cuántico, como vemos en estos estados, ¿vale? que bueno, depende de cómo está formado, pues llamamos Bragg-Ketch, estos son Ketch. En estos Ketch que tenemos aquí, en estos estados, aparecen los 2 ceros juntos o los 2 unos juntos. Eso es lo que quiere decir cuando tenemos un estado entrelazado, es que la medición sobre uno de los qubits automáticamente da el valor del otro, ¿vale? Aunque estos qubits estén separados físicamente, que es uno de los fenómenos cuánticos poco intuitivos, uno más de ellos, que no tiene realmente analogía clásica y que es un poco difícil de entender la primera vez que se entra en contacto con él o que se intenta trabajar con él. El caso es que, claro, en un paradigma como este, en el cual vamos a poder tener una cantidad de cálculos simultáneos tan grandes, pues aparecen pues, algunos aspectos muy importantes, como por ejemplo el tema de la encriptación cuántica, que es uno de los temas de los que más se habla cuando se habla de computación cuántica. En el momento en que la encriptación cuántica esté disponible, mejoraría cualquier comunicación clásica y de hecho podría destripar, destrozar cualquier tipo de seguridad, de contraseña que tengamos implementada con cualquier algoritmo clásico. Eso en principio puede parecer una mala noticia, porque bueno, todos tenemos ya nuestra seguridad montada, nos ha costado mucho tiempo y aún no lo tenemos seguro 100%, pero bueno, nos ha costado mucho llegar a un nivel de seguridad con la cantidad de comunicaciones por redes que tenemos, la seguridad que tenemos a día de hoy, para que un nuevo paradigma la destroce, ¿vale? Todavía estamos lejos de ahí. Es cierto que la destrozará, pero la buena noticia es que el teorema de no clonado, que básicamente quiere decir que dos estados cuánticos no se pueden copiar, que intentas medir de ellos para ver cuál es el estado deja de estar en superposiciones, por ese mismo teorema, la encriptación cuántica será inviolable. La noticia es al mismo tiempo buena. Después, por último, entrar en detalle en este aspecto, los qubits se pueden generalizar. Normalmente cuando hablamos de computación cuántica hablamos de qubit, pero realmente esto se puede generalizar a lo que llamamos qubits. Los qubits son, en lugar de estados cuánticos con 2 estados, estados cuánticos con más de 2 estados. Por ejemplo, un Q-tree es un estado, un sistema con 3 estados cuánticos. Por tanto, lo que antes comentábamos, que el paralelismo cuántico nos permitiría hacer 2 elevado a n cálculos simultáneos, pues si estuviera con un Q-tree serían 3 elevado a n. ¿Vale? Esta es un poco la base de la computación cuántica. Claro, en una situación así, realmente con 300 qubits, si tuviera 300 qubits, ya podría hacer simultáneamente tantos cálculos como la estimación de átomos que hay en todo el universo. ¿Cuál es la parte negativa que tenemos aquí? Que los qubits, por la propia implementación, como propiamente están implementados, son ruidosos. Entonces necesitan unos qubits de corrección de errores, que podríamos verlos, por hacer una analogía clásica, como los códigos de redundancia cíclica que existen en computación clásica. Por tanto, si realmente queremos tener un sistema, un ordenador cuántico con qubits y que solucione problemas realmente reales, deberíamos probablemente estar hablando
de millones de qubits para obtener lo que se considera ventaja cuántica. La ventaja cuántica consiste, o el concepto de ventaja cuántica, es que hay alguna tarea que un ordenador cuántico pueda resolver en un tiempo razonable, sería imposible dentro de un tiempo, vamos a decir, el de una vida humana, ser resuelto por un computador clásico. ¿Vale? Eso es lo que tradicionalmente se empezó a llamar supremacía cuántica, con las connotaciones racistas de la palabra. Estos últimos años la comunidad ha cambiado la denominación y normalmente se habla más de ventaja cuántica, aunque como podéis encontrar bastantes referencias también al otro término de supremacía cuántica. Como os digo, para poder llegar a esa ventaja cuántica necesitaríamos muchísimos qubits. A día de hoy eso no es posible tecnológicamente. Entonces estamos en lo que se llama la era NISQ, ¿vale? Que es la era de Noise Intermediate Scale Quantum Computing, que es unos años en los cuales se ha llegado a la solución de compromiso de decir, vale, no, tecnológicamente yo no puedo tener millones de qubits, ¿vale? Pues voy a aceptar que voy a tener unos pocos qubits ruidosos, igual en lugar de necesitar, como en principio teóricamente podría necesitar, a lo mejor 100 qubits de corrección de errores por cada qubit de cálculo, lo voy a hacer al revés. Voy a utilizar un qubit de corrección de errores por cada 5 o 6 qubits de cálculo. Bueno, en una aproximación de ese estilo, como es la que plantea la situación actual de la computación NISQ, se considera que aproximadamente unos 50 qubits ya se llega a una ventaja cuántica práctica. De hecho, el año pasado, como vemos aquí en la diapositiva, en 2019, Google, a través del procesador Sycamore, que es un procesador de 54 qubits, Google había anunciado en años anteriores que había fabricado y desarrollado ordenadores cuánticos con 73 qubits, pero en la práctica la verdad es que no acabaron de funcionar y nunca se llegaron a utilizar más allá del propio uso interno de la compañía para labores de investigación. Muy bien, con este procesador Sycamore ya de 54 qubits, el año pasado Google publicó en Nature, habrá alcanzado por primera vez, y aquí sí que mantengo la palabra supremacía cuántica porque fue la misma que utilizaron los autores, ¿vale? Pero la ventaja cuántica, simulando circuitos cuánticos mediante el algoritmo de Redinger-Feynman, que básicamente es un algoritmo que mezcla la evolución de un estado cuántico dada por la ecuación de Redinger con las integrales de camino de Feynman en unos 200 segundos. ¿Vale? Obviamente estamos viendo que es un problema cuántico, un problema ad hoc hecho para el ordenador cuántico, ¿vale? No estamos hablando de intentar sintetizar un medicamento, de intentar realmente solucionar un problema práctico todavía. Pero bueno, ya es un problema real y objetivable. La estimación que hizo Google del tiempo que necesitaría el ordenador clásico más potente a día de hoy, que es el IBM Summit, era que necesitaría unos 10.000 años para hacer el mismo cálculo, que obviamente pues, son muchos más de lo que cualquiera de nosotros nos gustaría vivir. Y bueno, pues la verdad es que fue un hecho, una revolución en la comunidad. Prácticamente no se estuvo hablando de otra cosa durante semanas o meses, porque, bueno, en un momento pues era el primer trabajo que realmente demostraba experimentalmente esta ventaja cuántica. No voy a entrar en ello, pues, al final pasaría la diapositiva con esta controversia, pero bueno, unas semanas después de la publicación se generó cierta controversia, como comento, cierta discusión, porque IBM comentó que realmente el ordenador Summit podía realizar esta tarea no en 200 segundos, sino en 2 días y medio, ¿vale? Que realmente la estimación que había hecho Google no había tenido en cuenta ciertas características del computador Summit. Y bueno, al final todo se quedó ahí, sean 10.000 años o sean 2,5 días, a lo mejor no es ni una cosa ni la otra, pero obviamente la ventaja es tremenda. Y bueno, pues ya fue un poco lo que abrirá el camino para siguientes experimentos.
El problema más grande que tiene la computación cuántica para escalarse, para aumentar el número de qubits, sobre todo es la escalabilidad. Los computadores cuánticos, por definición, lo que hacen es utilizar fenómenos cuánticos para su funcionamiento. Hay diferentes tecnologías, está la de trampas de iones, la de superconductores, la de pares electrón hueco, las de nanodiamantes. Hay diferentes aproximaciones, todas ellas obviamente cuánticas. Pero los procesos cuánticos tienen un tiempo de coherencia muy rápido, es decir, pasan a ser clásicos muy rápido. Entonces, el gran caballo de batalla ahora mismo a nivel tecnológico es un tema que realmente yo no es un tema en el que trabaje, simplemente pues, lo conozco un poco pues, de estar en el campo y de lo que me comentan colegas que sí que están más metidos en este tema, es la escalabilidad para poder tener un número grande, tener un número considerable de qubits, manteniendo la coherencia cuántica y el sistema cuántico. La otra aproximación que hay para implementar ordenadores cuánticos es lo que se llama el quantum annealing. El quantum annealing es un paradigma completamente contrario al de quantum logical gates, el de puertas lógicas cuánticas, que es el camino que están siguiendo la mayoría de empresas. Está pues Google, está IBM, está Microsoft, están pues, todas las empresas tecnológicas potentes del mundo tienen una división importante de computación cuántica destinada a esa aproximación de computador cuántico universal. Pero en paralelo está lo que se llama el quantum annealing. El quantum annealing no pretende encontrar la ventaja cuántica, no pretende encontrar una solución a un problema en un tiempo récord que sería inasumible por un ordenador clásico. Pero lo que sí que permite es hacer los cálculos más rápidos que un ordenador clásico normal. Da un speed up, una aceleración importante. A día de hoy, Quantum Annealing está comercializado pues, por la empresa canadiense D-Wave. Y bueno, es una actividad comercial, un ordenador que se vende. No es barato, aproximadamente depende del número de qubits, pero están, creo que si no me equivoco, en unos $10.000 el ordenador. Y la licencia para acceder durante un año está en unos $1.000. Aunque también se puede comprar por tiempo de cálculo, como calcula tan rápido, puede ser un precio más o menos asumible. Aquí, como la aproximación es diferente, pues el número de qubits sí que es bastante mayor. Tenía anunciada D-Wave para mitad de este año un ordenador con 5.000 qubits. Ya no vi el anuncio real de que lo hubieran sacado, ¿no? Imagino que como a todos, pues todo el tema de la pandemia pues les habrá hecho frenar a lo mejor el anuncio público, pero bueno, estaban en ello porque lo tenían anunciado para mitad de 2020. Van por ahí los números. El caso es que con este tipo de aproximación lo que conseguimos son, como comento, speed-ups, aceleraciones muy rápidas en los cálculos. En lo que se basan de manera muy breve en definir el sistema en base a una función objetivo, como se comentó en las primeras charlas sobre ciencia de datos. Al final nosotros lo que hacemos cuando trabajamos con aprendizaje automático, con aprendizaje máquina, básicamente es encontrar una función objetivo que queremos maximizar o minimizar. ¿Vale? Pues aquí la función objetivo es una función de energía y lo que queremos es encontrar el mínimo estado de energía. Entonces, la evolución adiabática lo que hace es que parte de un sistema sencillo, con un único mínimo global, y lo que hace es, poco a poco, expandiendo de manera adiabática, poco a poco, el sistema, de tal manera que vaya cogiendo toda la complejidad que tenga, incluyendo los mínimos locales, pero sin dejar que la solución quede en el estado de mínimo global. Y además, en el caso de que pudiera salir de un mínimo global y estuviera en un mínimo local, aprovecha fenómenos como los del efecto túnel para poder encontrar el mínimo de esa solución de energía, que es algo que un camino clásico no podría, porque como vemos aquí en la imagen de la izquierda, si estamos en este punto de aquí de la izquierda y queremos ir a la solución de la derecha, que es la solución global, un camino clásico necesitaría un empuje de energía para ir
saltando todas estas barreras de potencial, mientras que con la aproximación cuántica algunas soluciones podrían pasar por efecto túnel y encontrar la solución global, ¿vale? Ese es un poco el marco de la computación cuántica, ¿vale? Como os comento, hay dos versiones, podemos decir, de Quantum Machine Learning, ¿vale? Por un lado, ¿qué es lo que la información cuántica, la computación cuántica, la aproximación cuántica puede hacer por el Machine Learning? Y al revés. Vamos a empezar por la primera, ¿vale? En este sentido, en el sentido de la aproximación cuántica al aprendizaje automático, un primer aspecto que fue el que más se explotó cuando empezó a trabajarse en este tema, como digo, sigue siendo una comunidad pequeña. Yo estuve en el Workshop Mundial de Quantum Machine Learning, fue hace 2 años aquí en España, en Bilbao, que es uno de los grupos más importantes del mundo trabajando en estos temas. Y prácticamente estábamos todos los actores que queremos jugar algún papel en este campo, pues 120, 150, es una comunidad pequeñita. Pues los primeros miembros de esta comunidad que empezaron a trabajar y que en su amplísima parte vienen del campo de la física, lo que planteaban era que, dado que la mecánica cuántica es intrínsecamente lineal, esa linealización podía provocar aceleraciones en los algoritmos de Machine Learning que sabemos que pueden llegar a ser realmente complejos. Esas linealizaciones al final lo que hacen es provocar aceleraciones de cálculo. Entonces, ese es uno de los aspectos que más se trabajó al principio y que, bueno, que sigue habiendo bastante gente que trabaja en ello. Un tema que a mí me interesa particularmente es el de que los conceptos cuánticos, al ser aproximaciones diferentes a los clásicos, nos llevan a aproximaciones alternativas, a representaciones alternativas de problemas, de algoritmos que te pueden dar soluciones diferentes. Y ya si son mejores, pues increíble, pero al menos diferentes. Entonces te permite descubrir cosas nuevas y descubrir soluciones diferentes a las que un algoritmo clásico puede dar. Y de hecho, pues ahora después comentaré, por ejemplo, pues, mi experiencia con agrupamiento cuántico. Pues un aspecto que yo considero muy importante y que realmente no se está trabajando mucho todavía en la comunidad es el de, bueno, una de las líneas fundamentales dentro del Machine Learning es el de las redes bayesianas, el de las redes probabilísticas. La mecánica cuántica es intrínsecamente probabilística. Por tanto, hacer una generalización cuántica de las redes causales, incluyendo conceptos como los de superposición y entrelazamiento, creo que sería muy interesante. Había, por desgracia, un investigador que falleció recientemente que sí que había empezado a trabajar en esta línea. Bueno, yo creo que es una de las líneas prometedoras dentro del Quantum Machine Learning. Después, aparte, está pues, la evolución adiabática cuántica que hemos comentado en la diapositiva anterior, que dado que da speedups tan importantes, pues va a mejorar muchas aplicaciones de Machine Learning que realmente encuentran limitaciones en los recursos computacionales. Eso son un poco las luces. También tiene sombras. El Quantum Machine Learning, al ser un campo relativamente reciente, pues tiene algunos aspectos que ha de mejorar. Por ejemplo, un tema que es fundamental dentro del Machine Learning, como sabéis, que es la capacidad de generalización, es decir, que funcione bien con datos nuevos. Es algo que en cuanto a Machine Learning no se ha estudiado en profundidad, ¿vale? Al estar todavía en aproximaciones relativamente teóricas, pues el tema de la validación y la prospección real, pues es algo que aún requiere su tiempo. Después, temas más de calado, está cómo representar los diferentes tipos de aprendizaje que conocemos, supervisado, no supervisado, por refuerzo, cómo se mapean al mundo cuántico. Con mis colegas de Bilbao pues, estamos trabajando un poco en este tema, es un tema muy abierto y que está comenzando. Os pongo un ejemplo que yo creo que es bastante claro. Uno de los paradigmas de aprendizaje máquina de aprendizaje automático más
más conocido es el aprendizaje por refuerzo, en el que básicamente hay un entorno, digamos, son los datos, lo que pasa por ahí, y un agente que es quien toma decisiones, ¿vale? Por poner un ejemplo, el entorno puede ser pacientes, la gente puede ser un médico que va tomando decisiones sobre el paciente. Entonces, las decisiones que toma, pues, por ejemplo, tómate este medicamento, cambian el entorno porque el paciente se encuentra mejor, y bueno, pues al final esos algoritmos, cómo funcionan con un sistema de recompensas, que si el entorno mejora, pues recibes una recompensa positiva, si no negativa, etc., simplificándolo mucho. Pero la clave en lo que se basan es que ese agente y ese entorno son dos estados independientes, son dos actores independientes. Si eso lo llevamos al mundo cuántico y están entrelazados, ¿qué pasa? No pueden ser independientes por definición, porque lo que haga uno directamente no es que afecte lo que hace el otro, sino que define lo que hace el otro. Entonces, como comentó, aún hay, pues, más que sombras, muchos aspectos, aunque que elaborar para poder tener una versión cuántica del Machine Learning tan rica, tan madura y tan bien fundamentada como la que tenemos a día de hoy del Machine Learning clásico. Para llevar a cabo o para explicar un poco estas dos aproximaciones, lo que voy a hacer es dar algunos ejemplos de problemas de cada una de estas dos aproximaciones de Quantum Machine Learning. Algo que suelo hacer también cuando doy clases es que intento que los ejemplos sean reales, no solamente reales que los haya visto por internet o que los conozca, sino que haya trabajado yo. También dando clase me da la impresión de que de esta manera puedo explicar mucho mejor los detalles, son problemas que conozco y bueno, pues incluso pequeñas anécdotas, pequeñas cosas que haya que tener en cuenta, pues siempre las tienes más cercanas en problemas en los que has trabajado. Entonces, pues voy a comenzar hablando en este caso, del agrupamiento cuántico. El agrupamiento cuántico no es una idea propia nuestra, es una idea que parte de un trabajo de un investigador de Israel, que es David Horn, que propuso en 2000 y poco una aproximación para encontrar grupos en aprendizaje no supervisado, basada o inspirada en mecánica cuántica. Como sabemos, si no sabéis, pues lo digo yo, pero bueno, como es conocido, la mecánica cuántica pues está en gran manera representada por la ecuación de Schrödinger, que básicamente lo que nos da es la evolución de un sistema cuántico, ¿vale? Tenemos el sistema definido en las correspondientes funciones de onda, y lo que vamos a encontrar pues, es la evolución correspondiente al hamiltoniano, a la energía de ese sistema cuántico. Bien, lo que David Horn planteó es ¿por qué no, si tenemos un conjunto de datos, lo codificamos como si fuera una función de onda, le aplicamos la ecuación de Schrödinger y quizá los mínimos de potencial que encontremos, los pozos de potencial, se correspondan con los prototipos, los centroides de los grupos que yo tenga en mi distribución? Y la verdad es que funciona muy bien. Nosotros, partiendo del trabajo de Horn, lo que hicimos fue, en primer lugar, encontrar una manera de que el número de grupos que se obtuviera fuera el óptimo de manera lo más unívoca posible. Y además después le dimos también propusimos una variante probabilística de este algoritmo. El caso es que sin entrar en detalles súper técnicos, el quantum clustering que permite, pues permite cosas, la verdad es que muy sorprendentes. Por ejemplo, veamos como ejemplo estos dos problemas que tenemos aquí en Train Data, ¿vale? Obviamente, pues por necesidad de visualización, solamente representamos problemas en 2 dimensiones, ¿vale? Pero empezamos por este problema de la izquierda. Con este problema de la izquierda es un problema en el cual tenemos 4 grupos, ¿vale? El grupo verde, alargadito hacia arriba, el grupo rojo, alargadito en horizontal, el grupo morado, bastante esférico, podemos decir, y el grupo azul es un grupo que está metido como dentro del grupo morado, pero que tiene una densidad de puntos mucho más grande.
Un algoritmo de clustering clásico, hay alguno que puede solucionar esto, pero un algoritmo de clustering clásico aquí suele sufrir. Primero porque las formas de los grupos son diferentes, hay grupos más esféricos, grupos más alargados, pero sobre todo por ese grupo azul que está metido dentro del morado, con una densidad de puntos más grande. Porque hay algoritmos de clustering que funcionan en base a densidad y podrían a lo mejor encontrar esa separación, pero seguramente fallarían a la hora de encontrar la separación entre el verde y el rojo y al revés. Los que se centran en aceptar diferentes formas, como verde, roja, morada, probablemente fallarían en encontrar esa densidad de puntos. Encontramos que el algoritmo de clustering, como vemos aquí en la figura del gradiente, encuentra muy bien los 4 grupos. O un conjunto de datos que es muy típico de aplicar en clustering para verificar lo bien que funciona un algoritmo, que son estas 2 espirales, una metida dentro de la otra. Como en los algoritmos de clustering clásico casi todos funcionan en base a distancias, el punto rojo que hay aquí en medio está muy cerca del grupo morado, del punto azul. Mucho más cerca que el punto azul de un extremo al punto azul del otro extremo. Con lo cual es fácil que los algoritmos de clustering clásico aquí separen de manera artificial estas 2 espirales. De nuevo, hay aproximaciones clásicas que sí que lo pueden hacer, pero que un mismo algoritmo sea capaz de resolver ambos problemas, clásicamente no es nada fácil encontrarlo. Y sin embargo, con esta aproximación alternativa dada por el agrupamiento cuántico, se encuentran, por ejemplo, soluciones a estos 2 problemas con gran eficiencia. Aparte de encontrar una interpretación probabilística, una consecuencia de esta interpretación probabilística, y es un resultado, yo creo que es probablemente el más importante que hemos obtenido en este problema en particular del agrupamiento cuántico, es que la likelihood, la verosimilitud, coincide con el coeficiente de Jacquard. El coeficiente de Jacquard es un coeficiente que se utiliza en algoritmos supervisados, es decir, es una métrica supervisada que te dice, pues mira, es básicamente la intersección entre la unión. Entonces, pues te dice lo bien o lo mal que tú estás haciendo en la clasificación. Claro, cuando tú estás trabajando con aprendizaje no supervisado, tú no tienes información en absoluto de lo bien o lo mal que estás trabajando, ¿no? Esa es la gracia y la desgracia de los algoritmos de agrupamiento. Bien, con esta aproximación del agrupamiento cuántico, utilizando obviamente problemas controlados para verificarlo, vimos que la verosimilitud asociada a las probabilidades que encontrábamos en el clustering coincidía prácticamente de manera completa con el coeficiente de Jacquard y de manera repetida para muchos problemas diferentes, con lo cual es una aproximación muy buena porque, por un lado, permite encontrar soluciones alternativas que solucionan problemas que realmente para un algoritmo de clustering clásico son complicadas, y además nos permite encontrar un índice que nos va a decir lo bueno que es mi clustering. ¿Vale? Es la bomba porque te permite en un entorno no supervisado saber lo bien que lo estás haciendo. Esto lo aplicamos a un conjunto que me encanta, que es muy divertido. Es un conjunto de aceite de olivas italiano. Es un problema que se utiliza bastante en Machine Learning para testear algoritmos de aprendizaje supervisado, y ahí ya es complicado. Y como os digo, súper divertido, porque le pasas al modelo la cantidad de ácidos oleicos que tiene un aceite, lo que son oleico de memoria 8, lo que son 8 ácidos oleicos, y en función de los 8 ácidos oleicos tienes que determinar la procedencia del aceite. ¿Vale? Estos son todos aceites italianos y hay 3 grandes regiones, que es norte, sur y Cerdeña, y después 9 subregiones, ¿vale? 2 en Cerdeña, costa o interior, 4 en el norte y 3 en el sur. ¿Vale? Entonces, si representamos que lo que tenemos en la primera gráfica, que es la verosimilitud, obviamente la verosimilitud negativa, tenemos los 2 pozos, uno por aquí sobre 15 y otro aquí sobre 45. Si miramos el Jacquard
del caso de 3 grupos, lo tenemos por aquí entre 45 y 50, que justamente coincide con el segundo pico que tenemos de la verosimilitud. Y en cuanto al primer YACAR, tenemos el máximo en 15, que coincide también con el mínimo de la verosimilitud. Y después eso llevado a ver el número de clústeres, justamente nos da la solución con 9 grupos y la solución con 3. Como os comento, este problema, que tiene 2 posibles soluciones, es un problema que ya en cuanto a un algoritmo supervisado tiene gran complicación. Pues bueno, con esta aproximación no supervisada lo resolvimos con muchísimo rendimiento, con un nivel de rendimiento competitivo incluso por encima que podría incluso tener un aprendizaje supervisado, ¿vale? Con lo cual es bastante positivo y además, como comento, el hecho de tener esa medida objetiva nos da fiabilidad de que realmente cuando vayamos a trabajar con otros problemas no supervisados, la información que vayamos a obtener sea real. Esto lo hemos estado trabajando pues, desde 2016 aproximadamente. En 2017 publicamos el primer trabajo que como os he comentado, era de encontrar el número de grupos óptimo que había en una distribución. Este año publicamos a principios de año la aproximación probabilística al clustering cuántico y nada, la semana pasada ya nos atrevimos ya cuando vimos que funcionaba bien a empezar a aplicarlo en problemas reales y eso, pues, como comenté la semana pasada justamente nos aceptaron un artículo en el cual lo aplicábamos a un problema también muy divertido que es el de encontrar perfiles de música a partir de información frecuencial, ¿vale? De un montón de canciones conocidas. Y bueno, es bastante interesante porque analizando los grupos se pueden ver los espectros musicales de diferentes bandas. Pues, por ejemplo, los Beatles en particular, por ejemplo, como tenemos bastantes canciones de ellos de diferentes etapas, pues, se ve su evolución y cómo en ciertos temas están cerca de los grupos clásicos, en otros temas están cerca de grupos incluso New Age y grupos psicodélicos. Bueno, la verdad es que los resultados son súper interesantes y muy chulos. El otro problema, que voy a pasar un poco más rápido para poder hablar, creo que me quedan unos 12 minutos del siguiente tema, es el de un autoencoder cuántico, otra aproximación cuántica a un problema clásico. La semana pasada, cuando Manuel os habló de Deep Learning, de aprendizaje profundo, os hablaría de los autoencoders clásicos, que básicamente son modelos que comprimen la información y permiten extraer características de alto nivel, que fue uno de los catalizadores del Deep Learning, ¿vale? Permitió también el preentrenamiento de otro tipo de redes como las redes convolucionales. Pues lo que planteamos fue un autoencoder cuántico muy modesto, ¿vale? Que solamente pasamos de una dimensión 2 a una dimensión 1, pero bueno, demostrar eso nos permite sugerir o conjeturar que podríamos hacer eso para más dimensiones. Entonces, bueno, encontramos que se puede pasar mediante sumadores cuánticos de un estado, de un sistema formado por 2 estados a uno formado por 1, y eso tiene sus consecuencias positivas porque a la hora de hacer medidas, y sabemos las consecuencias que tiene la medida cuántica, ya no las tienes que hacer sobre 2 sistemas diferentes, sobre 2 estados diferentes, sino que tienes que hacer únicamente sobre un sistema. Es un trabajo que también publicamos el año pasado. Pasando a la otra aproximación, ¿vale? ¿Qué es lo que el aprendizaje automático puede hacer por la información cuántica? Pues ahí hay mucho trabajo, bastante trabajo, hecho en aprendizaje por refuerzo para controlar aspectos de procesos cuánticos. El aprendizaje por refuerzo en el mundo clásico se utiliza de manera rutinaria para control
pues bueno, existe también esa aplicación de esos mismos sistemas clásicos para controlar aspectos de procesos cuánticos. Además, ha funcionado con bastante éxito. Es un tema también en el que ahora mismo estoy trabajando en algunos temas de aplicar aprendizaje por refuerzo a lo que se llaman atajos a la diabaticidad, supuesto diabaticity, que se trata de controlar diferentes aspectos de sistemas cuánticos, ¿vale? Ese es uno de los campos en los que más ha trabajado. Un campo en el que este sí que fue una propuesta directamente mía es el del aprendizaje activo para la recuperación de información cuántica, de que ahora comentaré algunos detalles, y otros aspectos pues, en los que se trabaja pues, es en la predicción de fenómenos cuánticos o en la detección de determinadas partículas. Vamos a comentar el tema de qué puede aportar el aprendizaje activo en la información cuántica. Primero, muy rápidamente, introduzco un poco lo que es el aprendizaje activo, por si lo desconocéis. Imaginad que tenemos un problema como este de clasificación, el que mostramos aquí en la figura A, en el cual tenemos la clase verde y la clase roja. Ahí hay unos, si recuerdo bien, unos 300 puntos en cada clase, 300 en la verde y 300 en la roja. Y ahora llega y nos dicen, bueno, tenéis que clasificar, pero solamente tenemos dinero para etiquetar 30 puntos. ¿Vale? Dicen, bueno, solamente hay dinero para etiquetar 30 puntos, pues bueno, pues etiquetarlos aleatoriamente, ¿no? Si no tenemos ni idea, pues los etiquetamos aleatoriamente. Y podemos obtener una situación como la B, ¿vale? En la cual la frontera de clasificación que tú sacas es la azul, que bueno, no es que sea malísima, pero no es la ideal. El aprendizaje activo lo que te dice es, si solamente tienes dinero, capacidad para etiquetar 30 muestras, te voy a decir las 30 que tienes que etiquetar para maximizar la información de tu problema. Por ejemplo, en este caso, que es un problema de clasificación, ¿qué etiquetas son las más informativas? Las que están en la frontera de clasificación. Si yo conozco esas, sé que todo lo que caiga a la izquierda es verde y todo lo que caiga a la derecha es rojo. Por tanto, esas son las muestras que propondría el aprendizaje activo para etiquetar, ¿vale? Entonces, el proceso que hacen es eso, se seleccionan cuáles son las etiquetas, las muestras más informativas, y esas muestras son las que se etiquetan. Hay dos aproximaciones diferentes, el muestreo por incertidumbre y el basado en comités de expertos. Sin entrar en el detalle muestreo por incertidumbre, lo que me dice es de qué muestra estoy menos seguro de que la vaya a clasificar bien si no la etiqueto, ¿vale? Fijaos, eso lo podemos ver aquí en la aproximación está Alice Confident. Y con sombrero sería la salida del modelo representado por Z, dada pues, las variables de entrada X. Entonces, esa es mi salida. Entonces, lo que hacemos es miramos sobre las salidas que yo doy de mi modelo, obviamente sobre las salidas que todavía no tengo etiquetadas, la probabilidad de todas ellas. ¿Y cuál selecciono para etiquetar? ¿Qué muestra selecciono para etiquetar? Aquella de la cual estoy menos seguro, ¿vale? Aquella que tiene la probabilidad más baja. Pues esa va a ser la que yo vaya a etiquetar. Ese es el muestra por incertidumbre. En el caso de clasificación binaria, pues es eso lo que se utiliza. Si estamos en un problema multiclase, en el que hay más de dos clases, podemos utilizar otro tipo de aproximaciones, como por ejemplo la de Merlin Sampling o la de Entropy. Merlin Sampling lo que hace es que mira, en lugar de mirar la muestra más incierta, mira entre la primera y la segunda clasificación que doy yo más probables, donde hay una separación menor. Es decir, donde hay más incertidumbre entre que yo digo lo más probable es que pertenezca a la clase I sub 1 y lo más probable es que pertenezca a la clase I sub 2. O sea, que intento mirar pues, o intento encontrar que esa separación sea lo máximo posible. Por tanto, donde sea pequeña, que no tengo mucha información del problema y por tanto la muestra que etiqueto. Y en el caso de la entropía es un concepto que información
lo podemos ver similar a la entropía en sistemas físicos o en sistemas químicos, es una medida del desorden. Entonces, tú lo que intentas es encontrar modelos que maximicen el orden, que sean los más ordenaditos posibles. Si tú tienes todos los puntos de una clase en un sitio y todos los puntos de otra clase en otro, pues tienes una entropía pequeña. Si los tienes mezclados tienes una entropía grande. Entonces, cuando tienes muchas clases, otra aproximación es hacerlo basado en entropía para escoger aquellas muestras para las cuales la entropía es máxima y, por tanto, mi desconocimiento del problema es mayor. Otro tipo de aproximación al aprendizaje activo está basado en comités de expertos, ¿vale? En este caso, la idea es utilizar varios modelos y la muestra que se etiqueta es aquella para la cual los expertos de mayor manera difieren entre ellos. Básicamente hay dos aproximaciones, una que es también por entropía de las votaciones de los diferentes expertos y otra que está basada en la divergencia de Kullback-Leibler, que básicamente lo que hace es encontrar la diferencia entre la probabilidad del consenso del comité y la probabilidad de cada uno de los modelos, ¿vale? Cuando hay más divergencia, quiere decir que hay más incertidumbre sobre esa muestra y, por tanto, es esa la que voy a etiquetar. Si nos vamos al proceso de medida cuántica, nosotros tenemos un estado en superposición y lo medimos, tenemos un estado puro, pero no podemos ir hacia atrás. Una vez que tenemos un estado puro, no podemos recuperar el estado en superposición. Entonces fue por eso cuando empecé a trabajar en este tema que pensé que el aprendizaje activo podía ser una solución para este problema. Es decir, vale, cuando yo mida, voy a colapsar el sistema, voy a perder la información que tengo en superposición, pero voy a intentar medir lo menos posible. ¿Cómo? Mediante aprendizaje activo. En particular, lo que hemos hecho es utilizar el concepto de medida débil, que es un concepto que hay en mecánica cuántica, que bueno, lo que hace es acoplar un sistema mediante un qubit ancila, un qubit auxiliar, al otro sistema y hacer las medidas en el sistema auxiliar. De todas maneras que tienes una medida indirecta, pero que te va dando información del sistema. Es un concepto muy divertido y realmente contraintuitivo que aparece en mecánica cuántica, porque cuando la acople es débil puede dar lugar a probabilidades mayores que 1, negativas, en fin, es una fiesta. Pero bueno, el caso es que para la experimentación cuántica es de mucha utilidad. Entonces, el experimento que planteamos fue hacer un estado cuántico. Estaba definido en una cuadrícula que era 21 por 21, 141 qubits. Ese sistema lo mapeamos en un sistema de spin. El spin es una característica cuántica que, bueno, depende un poco del tipo de partícula. Pues, por ejemplo, tiene un spin un medio, pues las probabilidades tiene dos posibles estados, que es más un medio menos un medio. Eso es representado por la flecha hacia arriba o la flecha hacia abajo. Entonces, lo que hicimos fue mapear el 0,1 en este sistema de spin, ¿vale? Y fijaos lo que encontramos. Lo que encontramos es que si el sistema de clasificación a realizar es este que tenemos en la figura A y planteamos un esquema basado en aprendizaje activo, cuando empezamos, por ejemplo, si miramos en la figura B, que es con un muestreo por incertidumbre, nosotros partimos de una situación inicial en la que viene dada por la línea discontinua negra, ¿vale? Que es obviamente un clasificador horroroso. Hemos tenido la mala suerte de que sea casi el contrario a lo que vamos buscando. Pero conforme se empiezan a hacer unas pocas medidas, ¿vale? Conforme vamos avanzando en medidas, al final vamos convergiendo a la línea esta verde discontinua que tenemos y que me da la separación entre las dos clases. Y no necesito medir los 441 qubits. Necesito medir un número muy inferior, aproximadamente con unos 10, una cosa así. Sacamos unos resultados que prácticamente te clasifican perfectamente una clase de la otra. El experimento lo hicimos también para comités de expertos, ¿vale? En este caso, la inicialización no fue tan horrorosa como vemos en la figura C. Igualmente, pues en unas pocas iteraciones de aprendizaje activo, convergimos hacia la figura verde, que es la solución. Y nada, por último, en la figura D lo que se representan son los valores débiles de los qubits después de llevar a cabo una sola medida débil. Como vemos, no es una buena representación
del estado del sistema que tenemos en A, ¿vale? Por eso es por lo que, dado que no colapsas el sistema, se hacen varias medidas débiles y después se hacen ya medidas, una vez que se tiene el sistema débil, hacen ya las medidas fuertes para la aproximación de Active Learning. Es un trabajo que además ahora estamos intentando extenderlo a sistemas con más de 2 clases. Esto está para un sistema con un spin 1 medio. Ahora mismo estamos trabajando con un sistema de fotones para poder hacerlo con 3 posibles clases, ¿vale? Que tenga spin +1, -1 y 0. Y bueno, pues también es un trabajo que recientemente hemos publicado. Dado que veo que se me acaba el tiempo, tenía preparada otra aplicación de realmente dos aplicaciones más de este campo, en el cual vemos lo que el Machine Learning puede hacer por información cuántica. Bueno, me las salto, las guardo para una futura ocasión. Una era esta, que es la de realizar un aprendizaje supervisado cuántico sin medidas gracias al Machine Learning. Modelamos el sistema y gracias a eso conseguimos no tener que realizar medidas intermedias para saber por dónde se propaga la información, que es lo que se buscaba en este problema. Y después hay otro trabajo que era sobre difusión de partículas, ¿vale? Pero bueno, estos dos me los salto dado que son las 8, para ir ya un poco a las conclusiones del trabajo. En primer lugar, pues el Quantum Machine Learning podemos considerar que es un campo de investigación. Antes, cuando hacía alguna presentación de esto, decía, es un campo de investigación nuevo. Ahora ya voy poniendo relativamente, ¿vale? O not anymore, ¿no? Cuando lo hago en inglés, porque realmente pues, ya va teniendo su recorrido, ha aglutinado dos comunidades que son una ciencia pues, apasionante y que además que han tenido mucho éxito en estos últimos años, incluso éxito mediático, ¿vale? Pues saliendo ya, consiguiendo llegar a una divulgación para que al menos a todo el mundo le pueda sonar que existe algo que es computación cuántica y que es algo que es Machine Learning. Pues bueno, yo creo que de juntar esas dos comunidades pueden salir resultados muy importantes. El problema más grande que veo yo, que vi desde el principio, es que hay como la comunidad, es una comunidad de físicos y una comunidad de expertos en Machine Learning. Yo tengo la suerte de que yo he hecho mi carrera en Machine Learning, pero bueno, estudié física teórica, no hice mi carrera investigadora por ahí. Estoy ahora intentando retornar, más o menos puedo hablar los dos idiomas, pero existe un poco de problema de comunicación. Eso que si ambas comunidades aprendemos una de la otra, vamos a dar lugar a soluciones mucho mejores. Después, una cosa que también ha de quedar clara es que no es la panacea, de aproximaciones alternativas que no necesariamente son mejores. Por ejemplo, en el caso del agrupamiento cuántico, ha funcionado muy bien en muchos problemas, pero cuando nos metemos en alta dimensión empieza a dar problemas, ¿vale? Empieza a funcionar también. Bueno, pues hay mucho trabajo por hacer. Pienso que el acceso, que más pronto que tarde tendremos ordenadores cuánticos de mayor y mayor potencia y los grandes colosos tecnológicos están trabajando en ello, va a requerir nuevos algoritmos y ahí pues yo creo que el Machine Learning, en cuanto a Machine Learning, van a jugar un papel muy importante. Y además desde nuestro punto de vista investigadores, pues bueno, pues hay espacio para todos, porque hay mucha investigación teórica que realizarse, por supuesto práctica, hay una componente tecnológica más ingenieril muy importante. Entonces, bueno, pues es un campo en el que participan actores muy diferentes. Por último, nada, finalizo con una foto de mi gran familia, es mi grupo de investigación, dentro del cual pues trabajo. Estoy muy a gusto y bueno, pues es también un poco la razón de poder haber llegado a realizar este tipo de investigaciones, haber crecido en este grupo. Como veis, eran otros tiempos, pero pronto nos vamos a juntar con esta alegría y cercanía. Y bueno, estos son los centros con los que estoy trabajando en este tema. Al haber mi grupo ser un grupo de Machine Learning clásico, pues
algún compañero de mi grupo sí que está colaborando conmigo, pero bueno, básicamente las colaboraciones las estoy haciendo también fuera. Y bueno, para finalizar, veis que tengo aquí un crespón negro en la Universidad de Toronto. Quisiera acabar con un recuerdo a mi amigo Peter Wittek. Peter es uno de los padres del Quantum Machine Learning. De hecho, si buscáis Quantum Machine Learning en Internet, lo más probable es que os salga como primer resultado su libro. Yo cuando entré en este campo ahora, no sé, 6 años, una cosa así, 5 o 6 años, yo venía al campo de Machine Learning, como tenía mi formación en física prácticamente como undergraduate, pues bueno, contacté con él, pues solicitándole un poco de ayuda, de asesoramiento. La verdad que fue encantador. Me ayudó muchísimo en orientar un poco mis primeras líneas y de hecho pues vino de estancia a Valencia, muy poco de conocernos. Y bueno, aquí pues esta foto es dando una charla en mi grupo durante su estancia. Lamentablemente, pues ahora va a hacer ya casi un año, desapareció en una avalancha en los Himalayas y bueno, pues no podemos contar con él, que era, pues ya os digo, uno de los padres del Quantum Machine Learning, sino el padre. Llevaba algunas líneas muy potentes, como la que había comentado al principio de la presentación, de redes bayesianas con una versión cuántica, que prácticamente nadie ha seguido. Algunos de sus estudiantes están con ello ahora. Y bueno, pues es sin duda una pérdida muy, muy grande para todos nosotros. Y bueno, pues nada, finalizar simplemente dándoos las gracias por vuestra atención. Espero que os haya parecido interesante la presentación. Si no es un tema con el que sois familiar, pues igual han sido demasiados conceptos en poco espacio de tiempo. Bueno, espero más o menos haberme hecho entender y haber puesto al menos la semilla para que sea un campo en el que os apetezca seguir trabajando, seguir investigando por vuestra cuenta. Gracias. Quería empezar dando las gracias por la conferencia. Ha sido realmente interesante. Y veo que no hay preguntas en el chat. Creo que la palabra cuántica nos ha asustado bastante a todos. Tenemos la idea de que cuántico significa que no hay forma dentro, ¿verdad? Y esto ya nos condiciona. Pero yo sí me he dado cuenta que hay un sistema que va a favorecer la toma rápida de decisiones. ¿Eso es así? Es que no te oigo bien. He perdido un poco. Le preguntaba si cree que este sistema va a favorecer la toma rápida de decisiones. Vamos a ver. Estos sistemas cuánticos. ¿Es esa la intención inicial de los programas? Sí, realmente el objetivo a medio y largo plazo de la computación cuántica es sin duda ese. O sea, realmente la cantidad de la aceleración en cuanto a cálculo y en cuanto a prestaciones que puede dar un ordenador cuántico y por tanto las versiones de algoritmos de Quantum Machine Learning también. Estamos hablando de muchos órdenes de magnitud, de diferencias. O sea, como he puesto de manifiesto en el ejemplo del trabajo de Google, que fue el primero que proclamó que había conseguido una ventaja cuántica, estamos hablando de 200 segundos frente a 10.000 años. Obviamente era un problema de un sistema cuántico que está dado para un sistema cuántico, etc. Pero en el momento en que se pueda llegar a una computación cuántica real, sí, sin duda, la toma de decisiones, la obtención de resultados de muchos problemas que ahora tenemos que encontrar la solución por fuerza bruta y muchos de ellos son hoy irresolubles, nos llevan una cantidad de tiempo enorme, pues va a permitir a realizarse pues, en tiempos realmente, no es que sean inferiores, sino en tiempos prácticamente insignificantes. Ahora, es cierto que eso va a llevar su tiempo. Yo no soy realmente un experto en computación cuántica, pero bueno, mis colaboradores con los que hablo
Desde los más optimistas hablan de poder tener algo más o menos útil en 5 años, hasta los más pesimistas, hablando de unos 20. Es un tema del que se lleva hablando hace tiempo. Entonces, no es algo trivial, porque para empezar, además, todavía no está clara cuál va a ser la tecnología que va a ganar. Hay muchas tecnologías que están compitiendo. Está la de semiconductor, la de tron hueco, la de nanodiamantes, la de trampas de iones, la de superconductores. Y hasta que no se vea qué tecnología es un poco la que se lleva el gato al agua y se empiece a realizar una fabricación más rutinaria de este tipo de computadores, estamos lejos de eso, pero a medio plazo espero que sí que se llegue, o sí que es la intención. Yo lo que sí que estoy viendo es que además de la rapidez, lo que nos va a dar esto es una gran profundidad en la toma de decisiones, porque estas máquinas son capaces de valorar muchos factores simultáneamente y hacer combinaciones de ellos que el cerebro humano, excepto extraordinarias excepciones, normalmente no hacemos. ¿Eso es así? Sí, efectivamente. Sí, el paralelismo cuántico, como comentábamos, permite esa paralelización de cálculo, esa paralelización de poder realizar diferentes tareas al mismo tiempo, que se puede utilizar en una doble vertiente. Por un lado, para solucionar una misma tarea de una manera mucho más rápida, como se hace con la computación paralela clásica a día de hoy, pero como tú bien dices, también para solucionar multitareas. De hecho, uno de los problemas que me he pasado yo, porque me quedaba sin tiempo, que he comentado hacer aprendizaje sin medidas intermedias cuánticas, es un problema multitarea, en el cual había que optimizar diferentes controladores al mismo tiempo, y lo hicimos con un ordenador cuántico que solamente tenía 20 qubits, y solamente con esos 20 qubits ya conseguimos optimizar esa tarea de manera importante. Muchísimas gracias. Sí, yo tengo un par de comentarios o cuestiones para el doctor Martín. En el tema, enlazando con esta última intervención sobre la computación cuántica, yo en conversaciones con usuarios de supercomputadores no cuánticos, me apuntan a que probablemente la dirección futura sea un diseño o algo híbrido entre los supercomputadores, por entendernos, de clásicos de silicio y la computación cuántica. Es decir, que hay problemas que van a requerir de una especie de simbiosis. Yo no sé si el tema del machine learning, o en este caso, sí, cuántico, se refiere a que a lo mejor hay algoritmos específicos que van a sacar toda su potencialidad en ordenadores cuánticos. O también estos algoritmos podrían servirse de esa simbiosis, de esa sinergia entre ambos tipos de tecnologías. Sí, bueno, en primer lugar, el apunte que realizas es muy conveniente, porque no lo he dicho y en efecto es así. Yo, como digo, sin ser un experto en computación cuántica, muchos colegas que sí que lo son, me han dicho que no nos esperemos de aquí a 20 o 30 años, pues igual que estoy ahora en mi despacho, tener aquí mi pantalla con mi ordenador cuántico y hacer un Skype. Igual sí, ¿no? Porque no se va a decir muchas de las cosas que tenemos ahora y hace 30 años que pensamos, pero bueno. Esa no es la idea, sino que el computador cuántico se utilizará para cosas muy específicas, pues por ejemplo, pues para diseñar, no sé, pues a lo mejor el diseño, porque ahora que estamos con el tema este de las vacunas del COVID, pues a lo mejor el diseño del RNA y tal, pues con una capacidad de simulación tan grande, la podrías hacer mucho más rápida, pero después tendrías que recurrir a un ordenador clásico para finalizarlo. Eso sin duda es así. Y el Quantum Machine Learning va en las dos direcciones. Quantum Machine Learning va en las dos direcciones. Y depende un poco de la procedencia del individuo que las utilice. Yo lo que he visto es que normalmente la mayoría de físicos lo que intentaban hacer era, para trabajar en Quantum Machine Learning, era intentar encontrar algoritmos de Machine Learning
que fueran a funcionar en un ordenador cuántico. Y después, una línea que está ahora muy de moda y que es un poco en la que más me muevo yo, aunque como también trabajo con gente que hace computación cuántica, pues también hacemos cosas de ese estilo, es algoritmos clásicos, de base clásica, digamos, que tienen una inspiración cuántica. Esos algoritmos clásicos con una inspiración cuántica te permiten mejorar ciertas cosas, te permiten encontrar representaciones alternativas, y si todo va bien, como están diseñados en un entorno cuántico, cuando llegue el momento pueden llegar quizá a implementarse también en un ordenador cuántico, pero no lo requieren. Yo, por ejemplo, de las aplicaciones que tenía hoy, la de agrupamiento cuántico se hace en un ordenador clásico. La última que tenía de difracción de partículas también se hace en un ordenador clásico, pero por ejemplo la del autoencoder cuántico simplemente en un ordenador cuántico, la del aprendizaje supervisado cuántico sin medidas intermedias sí que se hizo en un ordenador cuántico, y el del active learning también. Entonces depende un poco de la aplicación, pero es versátil dependiendo de la aproximación que tú tomes, el poder trabajar con un ordenador clásico o cuántico, que efectivamente la idea no es que esto vaya a reemplazar la computación cuántica, la clásica, en 20 o 30 años, sino que convivirán, y quizá pues haya, pues como ahora tenemos supercomputadores pues que utilizamos pues para ciertas cosas muy determinadas, pues igual tenemos esos supercomputadores cuánticos que nos permitirán pues para hacer un cálculo súper exigente, súper extensivo y que necesita respuesta rápida, pues recurrir a él y después traernos el resultado al mundo clásico. Vale, muchas gracias. Sí. Otro comentario o pregunta, o en fin, duda. Has hablado del principio de superposición y del entrelazamiento. ¿El principio de incertidumbre de Heisenberg juega algún papel en esta historia? Sí que juega un papel. No se suele hablar tanto de él, pero sí que juega un papel, porque de hecho es a un nivel más tecnológico, pero bueno, dependiendo de las tecnologías que se están utilizando, las velocidades de las partículas, que son al final los qubits, están siendo partículas. Entonces, la velocidad de las partículas de algunos qubits permite no conocer muy bien, por ejemplo, su posición. Si no conoces su posición, no sabes qué qubit estás analizando. Entonces, estamos, como dicen, no para tanto. No hace falta estas alforjas para ese viaje. Entonces, es un trade-off muy importante al que hay que llegar. Sí que juega un papel muy importante, y tecnológicamente es uno de los caballos de batalla que se intentaba vencer. Vale. Sí, suponía. Y bueno, mi última tiene que ver con una de las aplicaciones que has comentado sobre los aceites en Italia. En fin, España produce muchos tipos de aceites muy variados. No sé si, en fin, es un comentario un poco para cerrar la sesión, que si habéis pensado, no sé, poneros en contacto con gente en España, porque aquí en la Fundación tenemos algún experto que os podría proporcionar contactos. Pues no importaría. No, es que este conjunto de datos es un conjunto que utilizó una investigadora de Machine Learning en un libro que publicó, así que es bastante referente, hace unos 10, 12 años. Y es un conjunto que da mucho juego, por eso, como tiene dos niveles de clasificación, el nivel de muestras es más o menos pequeñito, que es manejable casi por cada algoritmo, son 570 muestras, 8 variables y tal. Se ha convertido en uno de esos conjuntos que utilizas un poco de benchmark, ¿no? Para comparar. Bueno, pues, pero vamos, que quede constancia de que aquí el doctor Guillem estaría encantadísimo en poder ponernos en contacto con el mundo del aceite de la Comunidad Valenciana y en España en general. Encantado. Y muchas gracias por tu charla. Gracias a vos. Les esperamos la próxima semana, el próximo jueves a las 7, con la última conferencia de ciclo, que va a ser también excelente con las preguntas. Sí, será dedicada a una aplicación a la astronomía de ondas gravitatorias. Muchas gracias a todos. Adiós, buenas tardes. Adiós. Hasta luego.